alabanza es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor.
fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. He sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. He sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
cielo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Hola iglesia, buenos días. Es una alegría nuevamente juntarnos después de cumplir los 71 años el jueves, de poder disfrutar del Zoom. No todos, porque no estábamos todos, pero bueno, hemos podido disfrutar un tiempo lindo. Hemos podido disfrutar de algunas tortas que algunos hicieron. A Silvia no se preocupe, que todavía le vamos a mandar el premio, pero bueno, quizás todavía no hemos podido, pero se lo vamos a mandar prontito. Así que bueno, en esta mañana quisiera que juntos podamos ver una de las últimas iglesias que estamos estudiando y una de las iglesias creo que más lindas, que es la iglesia de Filadelfia. Hay muchas iglesias que tienen ese nombre hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una iglesia que llama la atención, que impacta el mensaje de Dios hacia esta iglesia, y lo lindo que es poder estudiar este pasaje que es tan cortito, pero que tiene una profundidad en cuanto a actividad de la iglesia, tanto en el inicio, en la época del Señor, ahí en los primeros 100 años, como a lo largo de los tiempos, desde el 1700 y pico hasta hoy en día, como hoy en la actualidad en tu iglesia Juncal, mi iglesia Juncal, como también en otras iglesias que podemos mencionar en cuanto a la zona, el país o en la actualidad en el mundo. Así que bueno, quisiera que juntos podamos buscar en Apocalipsis capítulo 3 y poder reflexionar en cuanto a la enseñanza que Dios nos quiere dejar. ¿Saben? Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 7 comienza como en todos los mensajes. El versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Comienza como todos los mensajes que van dedicados a cada una de las iglesias, haciendo hincapié en el ángel de la iglesia. Habíamos mencionado que la opción podría ser el anciano o el pastor o el responsable de la iglesia que tiene que transmitir este mensaje a toda la congregación. Así que bueno, empecemos a mirar eso. Una de las cosas que hoy en día tiene que haber en las iglesias son responsables. Pastores, ancianos, diáconos, gente que sea utilizada por Dios y que pueda transmitir correctamente el mensaje de Dios. Y aclaro, el mensaje de Dios, no el mensaje de los hombres. Hoy en la actualidad vemos que muchos transmiten su propio mensaje, sus ideas, su manera de ver las cosas. A mí me parece, yo creo, yo pienso, y lo que tenemos que ser es ser fieles al mensaje que hemos recibido de parte de Dios. Y para eso hay que estudiar, hay que profundizar, hay que conocer con firmeza y con seguridad cada una de las cosas que decimos. No podemos estar, yo creo, me parece y puede ser. Hay lugares donde la Biblia dice algunas cosas que son difíciles de entender. Y ahí sí uno puede quizás dar algunas opciones, pero no en todos lados. La palabra es contundente, clara y específica. Así que fíjate que en el versículo 7 comenzamos de esta manera, dando un mensaje al pastor, al responsable, al encargado de estar al frente de la iglesia. Y eso es para muchos de los que estamos en distintos ministerios. Dios nos habla y nos dice cosas para que el grupo que nosotros estemos manejando, estemos trabajando, estemos ordenando, estemos acompañando, pueda recibir con claridad este mensaje. Así que bueno, vamos a ubicarnos entonces en esa situación. En primer lugar, mencionar que esta iglesia Filadelfia fue una iglesia
que en los primeros años tuvo una muy buena disposición a predicar, a anunciar el mensaje, a extender una muy buena relación en cuanto a el cariño con la gente. Aprendieron de las enseñanzas del mismo Señor Jesús porque verdaderamente hacían lo que el Señor Jesús hacía. Esta ciudad hoy se conoce como Alaşehir, no sé pronunciar bien, pero bueno, está en Turquía. No quedan mucho de los restos de esta ciudad que estamos hablando en los primeros 100 años del movimiento de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia surge, quedan muy pocos restos. Si vos buscas en internet vas a encontrar algunas paredes, algunas columnas que quedaron de aquella época, pero quedó muy poco. En el 180 y tanto, creo que fue, en el 170 y pico, hubo un terremoto que destruyó la ciudad, fue reconstruida nuevamente y lo que quedó de aquello es muy poco verdaderamente para tener en cuenta. Hay algunas fotos que se mencionan en Facebook o donde puedas buscar. Así que bueno, esta fue fundada por más o menos 189 antes de Cristo esta ciudad, pero después, como dije, fue destruida por un terremoto. Era una ciudad en la que tenía muy buena tierra, o sea, se podía cultivar. Había un templo que era el templo famoso en esa época. ¿Por qué? Porque era el templo al dios del vino. Así que bueno, cuando se cultivaban las uvas y se tenía una buena cosecha, se iba y se ofrendaba al dios del vino, ¿no es cierto?, parte de la cosecha. Y bueno, tengan en cuenta eso. Era una ciudad muy conocida. ¿Por qué? Porque el vino en esa época era algo muy buscado para aquellos, para apaciguar las penas, para festejar, para disfrutar, todo. Pero bueno, acuérdense que ese vino en exceso siempre provocaba problemas. Por eso el Señor Jesús decía: no se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, ¿no es cierto? Él mandaba decir esto. ¿A quién? A sus discípulos. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y no llenos de vino. Así que bueno, en esta ciudad había un lugar que estaba dedicado exclusivamente al Dios del vino y ahí siempre había fiesta y había una dedicación especial para esto. En cuanto a ubicarnos también en una época, habíamos dicho que hay tres maneras de estudiar esta iglesia. Una en la época en que ocurrió todo esto, en los primeros años. La otra es en una línea de tiempo en la cual podemos ir viendo distintas iglesias trabajando y que a lo largo del tiempo uno identifica un periodo de tiempo con una iglesia. Este periodo de tiempo que uno puede identificar en cuanto a esto, si hacemos un estudio un poquito más profundo, podríamos decir que sería del 1750 en adelante. ¿Se acuerdan? En la época de los reformadores, cuando aparecieron, habíamos dicho la otra vez que habían hombres que habían dado su vida por traducir la Biblia, por poder llegar a aquellos que no conocían del Evangelio. Esta es una época en la cual los reformadores empiezan a extender el Evangelio porque empiezan a tener más manuscritos, más Biblias impresas y de esa manera poder extender el Evangelio a distintos lugares. ¿Se acuerdan William Carey? Un misionero que comenzó la obra, ¿no es cierto? Hay varios libros que uno puede buscar. Esto fue en el 1790 y tanto, 93. Después apareció Hudson, aparecieron David Livingstone, aparecieron Gofford, o bueno, creo que se pronuncia así, bueno, otros tantos misioneros que empezaron a ir a distintos lugares. Este fue el momento en que hubo una explosión del Evangelio. Nuestro propio movimiento, 1850 y tanto, comenzó más o menos, comienza también por este movimiento. ¿De qué? De que el Evangelio se empieza a expandir por todos lados, que se empieza a estudiar la Biblia, que empiezan a conocer un poco más porque tienen la Biblia. Empezó a aparecer por todos lados esto, y esto fue muy bueno para la sociedad, porque empezaban a tener verdaderamente la palabra de Dios en sus manos. Así que bueno, el crecimiento en cuanto a esto fue fabuloso, porque aparecieron distintos
grupos que empezaron a estudiar la Biblia, a confrontar distintas doctrinas erróneas y a estudiar de tal manera que se ponían a profundizar en la palabra de Dios. El versículo 7 nos está diciendo algunas características acerca del Señor Jesús. Y como decíamos, la gente fue conociendo en todos los tiempos un poquito más acerca del Señor. Y este versículo 7, habla acerca de Él de esta manera. Dice, esto dice el Santo. Esto nos hace recordar que Él fue apartado, Él tenía una santidad especial porque Él era el mismo Dios. Y la realidad es que hoy en día nosotros hablamos acerca de su santidad y tratamos de imitarlo. Esta semana estaba leyendo un devocional de Kevin y bueno, hablaba acerca de eso, de que tenemos que predicar la santidad de Cristo y que la realidad es que nosotros no vivimos esa santidad como la vivió Él, pero tenemos que tratar. Ese tiene que ser nuestro esfuerzo. Sed santos porque yo soy santo, dice. Entonces esa santidad no solo la posicional, sino esa que tenemos que ir practicando día a día, tiene que ser algo que impacte en nuestro corazón. Jesucristo impactó en nuestro corazón y esta introducción dice eso. Él es el santo y ojalá vos y yo podamos seguir esos pasos de santidad en cuanto a esto. Dice también, dice el verdadero. Y se acuerdan, San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, el verdadero y la vida. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 también habla acerca de esto. Es algo que nos muestra que Jesucristo es la verdad. Y el que está hablando es verdad. Por lo tanto, lo que está diciendo es verdad. Dice el que tiene la llave de David. Esto nos da una idea de importancia. Imagínense el rey David que estuviera llevando todas las llaves del reino. Era imposible. Había alguien que él tenía que era de mucha confianza, que seguro que te llevaba las llaves. Y esa persona era alguien importante y tenía autoridad. Porque tener las llaves de los lugares importantes nos da esa idea, ¿no? Bueno, Pedro también tiene esta misma característica. Algunos dicen, no, él tenía toda la llave y él va a dejar entrar a la gente al cielo porque él tiene la llave del cielo. La idea es autoridad. O sea, Jesucristo es el que tiene la autoridad. Él es santo, es verdadero y tiene la autoridad. Dice después, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mateo capítulo 28 habla acerca también de esto. Isaías menciona también acerca de estas llaves maravillosas, ¿no? Isaías 22:22, Lucas 1:32 y 33 habla también acerca de estas cosas. Cuando uno empieza a ver en este versículo, hay 4 cosas fundamentales que uno tiene que ver: la santidad de Dios, la verdad de Dios, la autoridad de Dios, el poder, iba a decir, la autoridad de Dios, y que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. El que controla las puertas para las oportunidades, para todas las cosas, predicar el evangelio, para disfrutar de bendiciones o no. Él es el que abre o el que cierra. Por lo tanto, este versículo 7 nos da una introducción de Jesucristo y el poder que Él tiene y cómo Él puede transformar a las personas que creen en Él. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que creía en Jesucristo, que seguía las enseñanzas de Él. Y eso es algo maravilloso. Ahora, fíjate, el versículo 8, 9 y 10 nos marcan también algunas cosas. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, de las horas de la prueba
que han de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estos 3 versículos, el 8, el 9 y el 10, nos da una característica en cuanto a cada uno de nosotros o a cada una de las iglesias. Pero la iglesia de Filadelfia tiene un elogio de parte del Señor. Y eso es algo maravilloso. ¿Sabes qué lindo va a ser que cuando estemos delante del propio Señor y Salvador, el Jesucristo, Él elogie tu vida, Él elogie mi vida? Es algo increíble. Bueno, acá en este versículo dice eso: yo conozco tus obras, sé lo que hiciste, todas las cosas. Jesucristo conoce todas tus cosas, todas las que hiciste, para Él o para aparentar con los hermanos. También dice, sé que tienes pocas fuerzas. Y la realidad de aquella época, en cuanto a persecuciones que pasaron en aquel momento, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado iglesias que eran perseguidas de muchas maneras en lo económico. Bueno, esta iglesia también se ve que ha pasado momentos difíciles, de pruebas, de dificultades, como todos. Pero se ve que esta luchó y luchó bastante. Por eso dice, sé de tus pocas fuerzas. Y qué bárbaro, ¿no? Porque quizás vos y yo hemos pasado por distintas pruebas y dificultades, y a veces decimos, ya no doy más. Señor, ¿hasta cuándo? Las pruebas vienen y nos golpean de muchas maneras, pero el Señor sabe por qué nos hace pasar por pruebas, y necesitamos superar esas pruebas y pedir esas fuerzas que por ahí nos faltan a Él. Y Él dice, yo conozco que tienes pocas fuerzas, pero ¿sabes qué? Hay que seguir clamando a Él para que Él nos siga dando fuerzas. A veces estamos en un tiempo difícil con este tema de la pandemia y tantas cosas que decimos, ya no doy más, ya no aguanto más, estoy encerrado y tengo un montón de dificultades y problemas y esto y aquello. Y hay otros que están pasando peor. Hay gente que perdió a su mamá en esta pandemia y no la pudo ni siquiera ir a despedir, ni siquiera ir a enterrarla por todas las circunstancias que están pasando. Porque están ellos mismos afectados, y uno ve todas esas circunstancias y esas pruebas son durísimas. Mi suegra, la familia, también está pasando un tema difícil. Una tía, la hermana de Teresa, también tiene el COVID y está bastante delicada. Y uno dice, ¿cómo puede uno ir superando todas esas pruebas, esas dificultades? Ya no doy más. 100 y pico de días, 114 días encerrado. No tengo dinero, y empezamos a mirar un montón de cosas. Dios es el que puede dar esas fuerzas y el sustento y la ayuda. Yo conozco, dice, te conozco y conozco cómo estás. Sé que estás pasando un momento complicado, que tus fuerzas son pocas. Dice, pero ¿has obedecido la palabra? Sí. Dice, no solo creyó, sino que obedecieron. Sí, eso es lo que hizo la iglesia en este lugar. Creer y obedecer. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es algo que es una decisión de cada uno. Guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Dios. Ahora, guardar no es agarrar la Biblia y meterla y guardarla bien. La idea es bien clara, ¿no? Es comprender el mensaje de Dios, obedecerlo y hacerle caso. Y vos y yo muchas veces leemos un montón de pasajes de la Biblia, y cuando no nos conviene, ¿qué hacemos? Dejamos de lado ese pasaje. No, eso es para otro hermano. No, es para vos y para mí. La Biblia, cuando la leemos, es para todo, y es necesario guardarla. Es necesario en el corazón guardarla, no en un lugar en la estantería. Anímate a obedecer el mensaje de Dios, como lo hizo esta iglesia de Filadelfia. Dios le está dando virtudes que tuvo. Una iglesia que verdaderamente luchó en todo momento, y Dios conoce que eso fue real. Que guardó la palabra de Dios en todo momento en su corazón y que la obedeció, que fue real lo que aprendió, lo puso en práctica. ¿Cuánto faltaría de eso en nuestra iglesia? De guardar la palabra, de obedecerla plenamente, de andar correctamente. Sé que muchos lo hacen y eso es algo loable. Dios es el que conoce
más los corazones de cada uno de los que formamos parte de Ituzaingó. Pero qué lindo que sería este elogio de parte de Dios para tu vida, para mi vida, para la iglesia en Juncal, que verdaderamente podamos andar como estos hermanos. Dice, y no has negado mi nombre. Dios quiera que nunca neguemos el nombre de nuestro Señor. Que podamos ser imitadores como aquellos mártires que están en otros países perseguidos, disfrutando de decir que son cristianos, aunque estén dispuestos a morir. Claro que sí, están dispuestos a morir por no negar el nombre de Dios. Dios quiera que vos y yo tengamos esa convicción y esa seguridad como tienen algunos hermanos. Así que bueno, tengamos en cuenta esto, pero también hay una promesa en estos versículos y una cosa que nos dice es que después que pase todo esto, dice, van a venir aquellos que son cristianos falsos, hipócritas, y van a venir a estar delante nuestro también. ¿Por qué? Porque en la iglesia, como siempre decimos, hay gente que es verdaderamente creyente, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y hay otros que son religiosos, que vienen porque se sienten bien, porque están cómodos, porque quieren limpiar su conciencia, pero la realidad es que no pueden limpiar su pecado porque no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ellos se van a postrar, aquellos que son hipócritas y que hacen muchas cosas en contra de nosotros y que nos hacen pasar malos momentos quizás. Y de esa manera dice que Dios va a ponernos delante de ellos, o ellos van a estar delante nuestro. ¿Para qué? Para reconocer a Cristo. ¿Quién es de Él y quién no? Bueno, eso va a pasar. Los falsos religiosos, dice que pretenden ser judíos, se postrarán ante ellos. Bueno, eso va a ocurrir. Muchos que son falsos cristianos, en algún momento va a salir a la luz. Hoy la pandemia, hoy el coronavirus hace que muchos también estén alejados de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Lo peor es que están alejados de Dios, no de la iglesia. No están yendo a la iglesia, pero tampoco están cerca de Dios. No dependen de Dios. Y eso es algo que duele, porque están con nosotros, pero no son de nosotros, no son de la iglesia. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La promesa de Cristo es que ellos van a ser sacados a la luz y que te vas a dar cuenta que no son verdaderos creyentes. Quizás cuando volvamos a la congregación nos demos cuenta que de los 150 miembros que éramos, 180, quizás quedemos 60 o 50, no lo sé. ¿Por qué? Y no, porque no me gustaba el tipo de reunión, porque no me gustaba esto, porque no me gustaba lo otro. Ah, pero a mí no me llamó. Ah, y empezamos a criticar un montón de cosas. Ah, pero esta no era la iglesia que el Señor me mostró. Ah, pero el pastor tenía esto y no. Y empezás a criticar todas las cosas. Y la realidad es que eso demuestra también que tu amor para con Dios no estaba. Porque si Dios te puso en este lugar, en Juncal 384, es para que vos exaltes el nombre de Dios y que trabajes en la vida de tus hermanos. No que el pastor solamente trabaje o los pastores trabajen, sino que vos, que sos miembro y parte de la iglesia, con los dones y capacidades que Dios te dio, puedas ser de bendición hasta los mismos pastores. Los pastores necesitamos también de los hermanos, que nos animen, que nos alienten, que nos estiren la oreja, que nos digan, hermano, estás equivocado. Carlos, estás equivocado. Pastor, no me parece que no es lo correcto porque la Biblia dice esto. Hagamos esto. Y si vos ves que los pastores son cabezadura o los líderes son cabezadura, orá por ellos. Es fácil decir, me voy de esta iglesia. No. Si Dios te puso en esta iglesia es por algo. Es para que seas de bendición a los hermanos. Por lo tanto, va a haber un golpe fuerte después cuando nos volvamos a reencontrar. Porque todos aquellos que decían ser cristianos y que amaban la iglesia en Juncal, no están. Bueno, pero ¿sabes qué? También ten en cuenta que Dios va a preservar a los que son suyos. La palabra acá tiene que ver con sacar afuera, o en el momento de prueba, Él nos va a separar. ¿Para qué? Para no sufrir toda esta prueba. Algunos dicen que estos pasajes que estamos leyendo acá tienen que ver con
la gran tribulación y el arrebatamiento del Señor. Puede ser, pero también ten en cuenta que este pasaje era en el primer siglo a la iglesia, y la iglesia tenía que entender, y lo que entendía en ese momento era que Dios los iba a cuidar de todo momento de prueba. Y hoy también podemos aplicar eso mismo. Dios nos va a cuidar en todo momento de prueba si estamos agarrados de su mano. Ten en cuenta eso. Mateo capítulo 24, versículo 21 nos habla acerca de lo que dijo Jesús, que todo esto iba a pasar, pero va a pasar si confiamos en Él y nos tomamos de su mano. Versículo 11, vamos rapidito, nos queda poco tiempo. El versículo 11 habla acerca de, he aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando vemos este versículo, habla acerca del Señor Jesús y nos dice, Él viene pronto. Y es lo que nosotros anhelamos. Ven, Señor Jesús, vení pronto. Porque la verdad que la estamos pasando complicada en un montón de circunstancias. Y queremos pasarla mejor. Mira, quizás pase la pandemia y podamos estar un poco mejor. Algunos negativos dicen, no, el país se va a ir para el bombo, vamos a estar malísimamente, no vamos a ser como Venezuela, y empezamos a comparar como si fuera algo tan sencillo. Dios tiene un propósito y un plan para cada una de las personas, para cada país, para cada nación. Y a Él no se le escapa nada. Por lo tanto, si pasamos necesidad es porque Dios tiene el control y Él nos va a sustentar en ese momento de necesidad. Si pasamos un momento de prueba de salud, Él tiene el control y Él nos va a ayudar a no sufrir de tal manera que podamos negar el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el control sobre todas las cosas, y lo que dice el Señor Jesús en el versículo 11 es, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que otro puede venir a tomar mi corona? Y claro que sí. Si vos no haces lo que Dios te dice, la tarea que Él te dejó, va a venir otro y la va a hacer. Vos no sos indispensable. A Dios puede utilizar a otra persona para hacer tu tarea, pero Él quiere darte a vos el privilegio. Él tiene preparada una corona para vos por hacer bien la tarea que Él quiere que vos hagas. Ahora, si vos sos el caprichoso o la caprichosa nena, nene, que no quiere hacer lo que Dios manda, porque sabés más que Él o porque te crees superior, Dios lo que hace es, bueno, vos no querés recibir la corona, bueno, se la doy a otro. Vení vos y hacé el trabajo que vos tenías que hacer. Qué sencillo que lo hace Dios. Ahora, ¿Dios te da oportunidades? Y claro que sí. ¿Dios quiere recompensarte por lo que hagas bien? Claro que sí. ¿Y de quién es la culpa que no hagas eso? Tuya y mía, por no hacer lo que Dios nos mandó. Anímate a hacer lo que Dios te manda. Ah, pero no sé qué Dios me manda. Y si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber? Si no tenés una oración, una comunión con Él, ¿cómo vas a saber? Bueno, porque mi papá es el pastor y me va a decir, no. O mi tío sabe más de la Biblia, me lo va a decir. O el maestro de escuela dominical No. Es algo que vos tenés que hacer y buscar. Porque Dios quiere hablar con vos y Dios tiene un plan y un proyecto para vos. Personal. Que va a afectar a tu familia, que va a afectar a la iglesia, que va a afectar al barrio. Claro que sí. Si haces bien las cosas. Anímate a hacer eso. Dice después, el mismo versículo, para que ninguno tome tu corona. Si vos verdaderamente haces lo que Dios te pide, Dios no le va a dar tu corona a nadie. La obediencia, la fidelidad y la paciencia son cosas que Dios mira en las personas. Y si vos tenés esas cualidades, obedecer a Dios, tener paciencia, ¿no es cierto?, con los hermanos, porque hay que tener paciencia con los hermanos. Que te llamen a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, que vos tengas que salir de tu casa para atenderlos, y después que los atendés y haces un montón de cosas, después te dicen, mira, me voy, porque no me siento contenido, o tantas otras cosas. Pues yo perdí tanto tiempo, invertí tanto tiempo en la persona, lo ayudamos como iglesia, le pagamos esto, le pagamos lo otro, y nos pagan de esta manera, se van. ¿Y qué tenés que hacer? Bueno, Señor, dame paciencia, porque si no lo agarro el cogote y lo ahorco. Dame paciencia.
para poder soportar todas estas cosas. Vos tenés el control y sabés por qué pasan, pero sabés que Dios te va a utilizar si estás dispuesto a obedecerle y a serle fiel. Anímate a vivir de esta manera. Dice el versículo 12 y 13. Vamos ya, faltan poquitos. Dice el 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y versículo 13, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira, en estos dos versículos que vamos a puntualizar, el 12 y el 13, dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Esto nos da una idea, la columna que tiene que ver con seguridad, con firmeza. ¿Vieron cuando ustedes construyen una casa? La casa tiene que tener columnas, porque si no tiene columnas, con el transcurso del tiempo, ¿qué pasa? Y se puede rajar, no tiene firmeza y se puede llegar a caer o tener muchos problemas por no tener columnas. En la iglesia queremos hacer 2 pisos más y empezamos a ver, y cuando rompimos toda la pared de un costado para hacer unas canaletas, vimos que solamente había una sola columna. Y dijimos, ¿qué pasó? Claro, pero miramos en el subsuelo y en el subsuelo había muchísimas columnas. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Que las columnas sigan hasta arriba. Pero las columnas están abajo, en el subsuelo. Y cuando vos mirás abajo, las columnas son unas columnas gordas, grandotas, que son las que van a sostener toda la iglesia. Ahora, es necesario porque las columnas dan firmeza. Dios dice que si vos andás correctamente, te va a poner en un lugar en el cielo, dando un ejemplo, no que vas a hacer un palo que va a estar ahí como columna, dando un ejemplo que vos vas a ser una de las personas que va a dar firmeza y seguridad. Qué lindo, ¿no? Vos dando firmeza y seguridad en esta nueva Jerusalén. Dice, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Nos da una idea de que Dios pone un sello. El nombre de Dios va a estar en nosotros. Sobre la nueva ciudad, la nueva iglesia también, la nueva Jerusalén es la nueva iglesia que va a aparecer, porque vamos a estar todos en ese lugar. Todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es algo maravilloso eso que Él tiene preparado. Pero qué lindo es saber que Él tiene un nombre para vos. Habíamos visto antes en el otro capítulo que Él tiene un nombre para cada uno de nosotros. Es como una piedrita ese que le va a poner el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre que vas a tener en el cielo? Porque tu Creador tiene un nombre para vos. Tu mamá y papá te pusieron nombre, a mí me pusieron Carlos. Mi mamá y mi papá. Pero ¿sabes qué? Dios, que me creó a mí, tiene otro nombre. El nombre que Él me puso. Y ahí voy a descubrir, y vos vas a descubrir en ese momento cuál es el nombre que Dios te puso. Y el lugar donde te puso. Porque Él tiene preparado un lugar para vos. Maravillosa esperanza, anhelo de saber que vamos a estar en esa ciudad, como dice Apocalipsis 21, del 9 al 22. Características de la nueva Jerusalén. Terminamos. El versículo 13 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O a la iglesia. En puntual. Yo quisiera terminar dándote 3 cosas, 3 características de esta iglesia del primer siglo, de la iglesia del 1700, del movimiento de aquellos que comenzaron la reforma y extendieron el evangelio, y lo que hoy en día la iglesia puede disfrutar. En primer lugar, Cristo viene pronto. Los del primer siglo sabían eso y esperaban a Cristo como que Él venía pronto, pero pasaron ya 2000 años y todavía no volvió. ¿Qué quiere decir esto? Que está más cerca de volver. Falta poco. Por lo tanto, hay 3 cosas en este primer punto que vos y yo tenemos que saber y hacer. En primer lugar, esto debe motivarnos a esperar la venida del Señor en santidad. Motivarnos a esperar correctamente en santidad, apartado para Dios.
no siendo un monje, una monja, sino verdaderamente esperando como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, esperar esa venida maravillosa y que nos encuentre preparados para eso. En segundo lugar, a predicar el Evangelio a los inconversos. Falta poco y lo que queremos es que más personas pasen de muerte a vida. Y esto lo tenemos que hacer, vos y yo, anunciar el Evangelio de salvación. Aquellos que no conocen, de distintas maneras, quizás hablando. Mira, ayer me llamaron por teléfono y me empezaron a hablar acerca de Dios. ¿Sabes qué eran? No eran evangélicos, eran los testigos de Jehová. Y me venían hablando acerca de toda la problemática y me querían explicar esto. Y eso es algo digno de imitar. Porque ellos se están moviendo para predicar quizás un evangelio, no quizás, están predicando un evangelio erróneo. Pero lo hacen con convicción. Y quedamos para hablar en otro momento. Yo sé que por ahí es pérdida de tiempo, porque no quieren reconocer el evangelio. Pero Dios también puede hacer una obra maravillosa y transformar su vida. Y hay que invertir tiempo. En esas personas, sí, en esas personas también. Así que son oportunidades que Dios te da para poder predicar el Evangelio. Dios te da esas oportunidades. No pierdas las oportunidades de predicar el Evangelio. No es necesario que vayas a buscar a todos lados para predicar el Evangelio. Dios te da la oportunidad porque el Evangelio es esa buena noticia. Y el Espíritu Santo prepara los corazones para escuchar el mensaje. Y aquellos que se arrepienten son salvos. Pero los que rechazan el nombre de Jesucristo son condenados, como dice San Juan 3:18. Ahora, como tercer punto, tenemos que apoyar la obra misionera. Y creo que lo estamos haciendo. Estos días hemos recibido misioneros de distintos lugares. Los jóvenes han escuchado mensajes, la iglesia ha escuchado mensajes. La iglesia colabora con Proyecto Patagonia, con Alcanzar. Y creo que tenemos que seguir haciendo muchas cosas más. El Evangelio se tiene que seguir esparciendo. La iglesia tiene que ser una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque el avivamiento comienza de esa manera. Comienza de adentro hacia afuera. Y nosotros, con poco o mucho, tenemos que salir a evangelizar. La evangelización no es adentro de la iglesia. No hay que pescar en la pecera, como dicen, ¿no? Hay que salir, ¿a dónde? A distintos lugares. En ambiente de trabajo, en la universidad, en escuela, en donde sea. Poder hablar de Jesucristo es algo necesario. Estas tres cosas tenemos que hacer porque Cristo viene pronto. En segundo punto, es el Señor promete que nos va a librar de las tribulaciones. La gran tribulación, sí, Él va a venir a buscarnos, pero también nos promete que nos va a ayudar en todo momento difícil. Nos va a librar de la gran tribulación, sí, pero nos va a ayudar en toda tribulación que tengamos en este tiempo. Él nos va a ayudar si nos aferramos de su mano. Estos últimos días son los días que el Señor nos permite disfrutar. Disfrutémoslo tomado de la mano, confiando en Él. Y por último, nos espera una eternidad para estar con Cristo. Qué maravillosa conclusión. Estar eternamente con Él. Dice el versículo 11, 10 y 11, dice: por cuanto has guardado la palabra, dice, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí vengo pronto. Ven, Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro deseo. Mira, que Dios bendiga tu vida. Que cuando pase esta pandemia, este tiempo de cuarentena, nos podamos volver a encontrar en la iglesia. Y vernos en la iglesia como edificio, ¿no? Y vernos las caras. Y estar más firmes que nunca. Que Dios pueda obrar en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, para que tratemos de ser más santos. Para que podamos vivir esa santidad
disfrutando plenamente de cada cosa que estamos viviendo. Te dejo 2 tareas. Una tarea la vas a ver ahora, son 8 preguntas en cuanto al mensaje. Pero quisiera dejarte una segunda tarea y creo que es la que más me va a interesar. La primera tiene que ver con un estudio, repasar, quizás profundizar el pasaje que hemos visto, todo eso, verdadero o falso, va a ser como hacemos siempre. Pero la segunda tarea es, la iglesia cumplió 71 años. ¿Y sabes qué? No estábamos todos en el aniversario. Quizás alguno por distintas circunstancias no participó de la fiesta de la iglesia. Yo no quiero que llames a las personas para preguntar por qué no estuvo, sino quisiera como tarea que llames a 3 personas que no estuvieron en el aniversario y que son parte de la iglesia y que vos y yo creemos que son parte de la iglesia. Estas 3 personas tienen que ser personas que vos no tengas tanta afinidad. ¿Está claro? Llamar a 3 personas que no estuvieron en el aniversario y que vos no tengas tanta afinidad con ellos. Ah, pero no tengo el teléfono. Ah, pero mira, vos querés buscar excusas. Yo no te estoy obligando a que hagas la tarea. Pero sí te animo a que la puedas hacer. Porque es necesario que nos estemos ocupando unos de otros. Hay gente mayor que no se sabe conectar al Zoom. Y quizás es necesario que lo llames. Cuando vos hagas la tarea de llamar a 3 personas que no son de tu afinidad, ¿cierto? Y que vos viste que no estuvieron, ¿cómo hago para saber quién estuvo en la fiesta? Fíjate en los motivos de oración, ahí se pasaron todas las fotos de todos aquellos que estuvieron en el Zoom. Cuando vos empiezas a controlar y dices, ah, pero no estuvo tal persona, y tal persona tampoco estuvo, y tal persona tampoco estuvo. Empecés a mirar, bueno, llama a 3 de esas. Y alentalas. ¿A qué? Decirle lo siguiente: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y como iglesia, yo quiero saludarte. Quiero saber cómo estás. Nada más. No le preguntes por qué no estuvo en el aniversario ni nada por el estilo. Para que juntos podamos estar comenzando quizás ese avivamiento. ¿Cómo? Con los hermanos. Conociéndonos. Ocupándonos, preocupándonos unos por otros, porque Dios viene pronto, el Señor Jesús viene pronto, y ojalá que Él nos encuentre de esta manera, trabajando, siendo fieles, sabiendo que Él nos va a recompensar. Dios tiene una corona para vos, Él quiere dártela. Hacé todo lo posible, lo que esté a tu alcance, para estar cerca de Dios, porque Él te la va a dar. Que el Señor te bendiga, que nos bendiga como iglesia. Esta iglesia no tenía ninguna mancha o algún reproche de parte del Señor Jesús. Solo 2 iglesias y esta no la tenía. Yo quisiera que Juncal sea como esta iglesia de Filadelfia, que no tenga reproches. Pero ¿sabes qué? Hoy hay muchos. Para el pastor, para los hermanos, para las hermanas, hay muchos. Dios quiera que cambie nuestras vidas, nuestras maneras de ver las cosas, y ser de bendición unos con otros para poder crecer. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves, dando un momento o motivo de oración, pero especialmente vamos a terminar orando y agradeciendo por esta oportunidad. Señor, muchas gracias por esta reunión que hemos podido compartir tu mensaje, y queremos pedirte que todo lo que hemos podido leer, meditar, sea de bendición para nuestras vidas. Gracias porque sabemos que venís pronto y esperamos que vengas. Y en el mientras tanto, ayúdanos en todas las cosas que todavía no mejoramos, o que tenemos errores, o cometemos pecados. Señor, gracias por todo lo que hemos podido disfrutar hasta ahora, estos 71 años. Pero queremos más, queremos que más personas pasen de muerte a vida y que nos utilices a nosotros. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo jueves. Hola chicos, les habla la seño Alana. ¿Se enteraron de las nuevas noticias? Las clases de la escuelita vuelven. ¡Sí! Tenemos más historias, más actividades y más canciones
para que todos juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Si vos tenés de 2 a 5 años, entonces estás conmigo en la clase de las abejitas. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde en la reunión virtual del Zoom. No te olvides de invitar a tus amigos. ¡Nos vemos!